Señor, quiero darte gracias. Quiero decirte que te dedico esta canción para decirte que tú eres bello y decirte que vivo enamorado de ti. Al despertar en la mañana, abro mis ojos y de rodillas te doy gracias. Vamos a buscarlo en el capítulo 38. Primero que nada, hermano, le doy gracias al Señor que otra vez estoy de regreso. Viajé mucho, ¿verdad que sí? Viajé mucho, estuve demasiado. Estaba hablando con mi hermana el otro día y me preguntó, ¿por fin llegaste a Puerto Rico? Pero le damos la gloria al Señor. Cosas lindas pasaron allí en esas conferencias. Bendiciones nos cayeron para este ministerio, para el ministerio de Aguas Buenas. Le damos la gloria al Señor. El otro día, se cayó un cactus. El otro día estaba viendo una película con mi familia de una muchacha que tenía muchas adicciones. Y esta muchacha estaba adicta a la droga, estaba adicta al alcohol, estaba adicta a la fornicación. Ella fumaba, ella tenía todas las adicciones en una persona. Y en una noche de borracheras, cuando se levanta por la mañana, se da cuenta que se levantó tarde, se da cuenta de que ese día, ese sábado, era la boda de su hermana. Y ella era la dama de honor. Se levanta tarde, corriendo, se viste, levanta al novio, porque ella vivía con su novio, levanta al novio, se montan en su carro en un taxi, y le dicen al taxi que vaya a 100 millas por hora. Llegan, tienen que tomar un tren para llegar a donde vive su hermana. Toman el tren. Cuando llegan tarde, la hermana estaba llorando. La novia estaba llorando porque su hermana no acababa de llegar. Ella llega borracha, hace un revolú en la boda. Bailando, tropieza y rompe todo el bizcocho de la boda. Mientras rompe el bizcocho de la boda, insulta a su hermana, la novia, e insulta al novio. Se va de la boda, se roba la limusina de los novios, pero como estaba borracha, tiene un accidente y destruye una casa. La arrestan y el juez le da una oportunidad. En vez de enviarla a la cárcel, le da 28 días de rehabilitación. Cuando ella llega a este sitio, ella seguía diciendo de que ella no tenía ningún problema. Que ella podía parar de usar droga, podía parar de beber, podía parar de fumar cuando ella quisiera. A través de la película nos damos cuenta, y más que nada el personaje se da cuenta de que sí realmente necesitaba ese programa de rehabilitación. Y al final de la película vemos que el programa de rehabilitación cambió su vida. Viendo esa película, yo comencé a recordar mis adicciones. Yo comencé a recordar esos años en que la cerveza colorada, que era la cerveza que yo bebía, la cerveza roja, la Killian's, y la tequila eran los que me acompañaban a mí por las noches. Yo recuerdo que yo decía a mi esposa que necesitaba tomar una cerveza, para poder relajarme tenía que beber. Pero como yo tenía tanto estrés, eso es lo único que me relajaba. Pero también recuerdo que yo no fui a ningún sitio para rehabilitarme. Yo no fui a ningún sitio para rehabilitarme. No estoy hablando de otras personas, estoy hablando de mi vida personal. Yo no fui a ningún sitio para rehabilitarme, aunque eso está mal dicho. Yo sí fui a un sitio. Yo fui a la presencia del Dios viviente. Yo caí rendido ante sus pies porque por fin me di cuenta que mis adicciones iban a acabar con mi familia. Por fin me di cuenta que mis adicciones iban a acabar con mi matrimonio. Por fin me di cuenta que mis adicciones iban a acabar con mi vida. Y fui a donde el Señor y fui con lágrimas y fui con tristeza, pero fui con miedo. Fui con miedo porque yo entré a su presencia sin saber si era merecedor de su perdón.
Y yo creo que todos hemos llegado a un punto en nuestra vida, o todos hemos estado a un punto de nuestra vida, que hemos pensado, hemos dudado si somos dignos del perdón del Señor. Pues así mismo yo entré a la presencia del Señor sin saber si yo era digno de su perdón. Como todo el mundo me decía que yo no iba a salir para adelante, que yo no iba a mejorar, que yo no iba a cambiar, pensé que el Señor no iba a poder hacer un milagro en mi vida. Qué equivocado estaba. El Señor no solamente me sanó de mis adicciones, pero lo más importante que hizo fue que me perdonó de mis pecados y me salvó de la muerte. Mi rehabilitación, miren esto, mi rehabilitación no fue con doctores. Mi rehabilitación fue con la presencia de Dios. Mi rehabilitación no fue el resultado de terapia. Mi rehabilitación fue el resultado de un milagro. A lo que me lleva al punto de hoy. Si el Señor hizo un milagro en su vida, ¿por qué no estás alabando al Señor en espíritu y en verdad? Si el Señor hizo un milagro en su vida, ¿por qué usted no está alabando al Señor en espíritu y en verdad? De la misma forma que el Señor hizo un milagro en mi vida, yo estoy seguro que el Señor ha hecho 1, 2, 3, 4, montones de milagros en la vida de usted. Solamente un amén escuché. Estoy seguro que el Señor ha hecho 1, 2, 3, 4, 5 montones de milagros en la vida de cada uno de ustedes. Escuché un poquito más de menes ahora. Si el Señor hizo un milagro en su vida, ¿por qué no está alabando al Señor en espíritu y en verdad? A lo mejor tú vivías en tristeza y ahora el Señor te regaló felicidad. A lo mejor tú vivías sola y el Señor te trajo un parejo o una pareja. Un buen hombre de Dios. A lo mejor tú vivías en depresión y ahora el Señor te liberó. A lo mejor tú vivías con alguna carga, con una carga pesada que no podías casi caminar. Y el Señor tomó tus cargas en sus espaldas y te regaló descanso, ese descanso que tú estabas soñando. Hermano que me escucha, si el Señor hizo un milagro en tu vida, ¿por qué no estás adorando, alabando al Señor en espíritu y en verdad? Yo estaba en el tiempo de oración, estaba compartiendo con los hermanos de esa semana que pasé allá en Estados Unidos, esas semanas que pasé en Estados Unidos. Y les voy a decir, voy a ser bien sincero, fueron fuertes, era de conferencia a conferencia, de reunión a reunión, viajar de un lado, viajar al otro, el mismo domingo. Yo estuve en 3 cultos. En 3 horas, en 4 horas yo estuve en 3 cultos. A mí fue unos días largos que yo llegaba, yo le decía a mi esposa, estoy tan y tan cansado que no puedo ni pensar. Además de que tenía asignaciones todos los días, tenía que trabajar en la visión, en la meta, en las oraciones, tenía todos los días tenía algo que hacer. Pero cuando yo llego al tercer servicio, cuando íbamos manejando para el tercer servicio es el servicio más grande. Y la banda que toca en el servicio más grande es Casting Crowns, que es el ministerio de música de esa iglesia. Los que no sepan quién es Casting Crowns es, si no es la banda más famosa en Estados Unidos, la banda cristiana más famosa de Estados Unidos, es una de las más famosas. Me han vendido millones y millones de copias. ¿Okay? Y es el ministerio de música de ellos. Y cuando yo voy manejando, tenemos que manejar como media hora del segundo servicio al tercer servicio. Yo voy manejando y yo voy ya preparándome mentalmente, diciendo, este servicio va a estar brutal. La música va a estar brutal, la gente va a estar llorando, la gente va a estar levantando las manos, se van a estar tirando en el piso por la presencia de Dios, porque es Casting Crown, porque es una banda que tú sientes la presencia de Dios cuando escuchas la música de ellos. Si no tienen un CD de ellos, les aconsejo que compren uno, que lo bajen por iTunes o que lo vean en YouTube, porque se siente la presencia del Señor cuando esta banda está tocando. Y cuando yo voy y empieza la música, empieza la alabanza, y yo estoy adorando, y se siente la presencia del Señor, yo veo gente con el celular, yo veo gente hablando. A lo que me lleva al punto. No tiene que ver la banda, tiene que ver conmigo. No tiene que ver lo que pasa alrededor, tiene que ver con lo que está en mi interior.
Y si el Señor hizo un milagro en mi vida, ¿por qué yo no estoy alabando al Señor en espíritu y en verdad? Si el Señor hizo un milagro en tu vida, ¿por qué no estás alabando al Señor en espíritu y en verdad? ¿Por qué tenemos que esperar que venga una banda? Cuando viene una banda, no lo hacemos. No lo hacemos. Si el Señor hizo un milagro en su vida, ¿por qué no está alabando al Señor en espíritu y en verdad? Yo creo que es una pregunta noble. Yo creo que es una pregunta buena. Yo creo que es una pregunta interesante. Y no estoy tirándola a nadie, hermanos, porque yo estoy en el mismo barco. Han habido veces que en la adoración yo estoy esperando que avancen para yo treparme aquí y predicar la palabra. Avanza, Gisela, avanza, 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 avanza. Y yo estoy seguro, si somos honestos, yo no soy el único, ¿verdad? Que venimos el domingo con un checklist. Que ya Marisol oró. La canción número 1, la canción número 2, la canción... Wow, la número 3 fue un poquito más larga hoy. Pero ya la cantaron, el pastor predica, la ofrenda, los anuncios, y ya me puedo ir a Denis. O a IHOP, o a los chinos, o a las pizzas. ¿No se ha fijado que es como una checklist? Yo recuerdo cuando yo visitaba iglesias que yo veía gente con los boletines y le ponía un checkmark a la parte porque decía la adoración, la oración, la ofrenda, el mensaje, y la gente le ponía un checkmark. Ok, ya pasó eso. Ok, ya pasó eso. Yo paso eso. Si el Señor hizo un milagro en la vida de cada uno de nosotros, ¿por qué no lo adoramos? No lo alabamos en espíritu y en verdad. Y te pregunto, ¿por qué no lo estamos alabando? Porque lo que a veces hacemos es pasar el rato, ¿verdad que sí? Y vamos a ser sinceros. Hay veces que venimos a la iglesia simplemente por cumplir. Si no vengo a la iglesia, el pastor me va a llamar, me va a regañar. Uno de los ancianos me va a llamar y me va a regañar. Uno de las hermanas me va a llamar y me va a regañar. En vez de decir, me levanto por la mañana domingo, no puedo esperar para llegar a la iglesia y alabar al Señor en espíritu y en verdad. Me gustaría que todos los días fueran domingos para alabar al Señor en espíritu y en verdad. Me gustaría, especialmente el nuevo comienzo, que no tengo que comprarme ropa para ir, que puedo ir en maones, puedo ir en chancleta. Me gustaría que fuera todos los días domingos para alabar al Señor en espíritu y en verdad. No estamos alabando al Señor en espíritu y en verdad. Cuando en vez de tirarnos al piso, a los pies del soberano, para recibir ese regalo de gloria que Él tiene para nosotros, lo que hacemos es buscar distracciones. Lo que hacemos es buscar distracciones. No estamos alabando al Señor espíritu en verdad cuando en vez de rendirte para que el Señor te transforme, para que el Señor te sane, te restaure, lo que haces es seguir viviendo la vida a tu manera. Porque la alabanza en espíritu y en verdad no solamente los domingos, es 24/7, todos los días. Pero tenemos una decisión, o vivimos en espíritu y en verdad, o vivimos la vida a nuestra manera. Y te pregunto, hermano de mi alma, ¿cómo ha sido tu vida viviendo la vida a tu manera? ¿Verdad que has sufrido? ¿Verdad que has tenido lágrimas? ¿Verdad que hemos a veces caído en depresión? ¿Verdad que a veces hemos caído en desesperación? Y en medio de todo eso, el Santo de Israel está dispuesto a hacer un milagro en tu vida. Aunque sigas haciendo las cosas a tu manera, el Santo de Israel quiere hacer un milagro en tu vida. Hermano que me escucha, yo te vuelvo a preguntar. Si el Señor hizo un milagro en tu vida, ¿por qué no lo estás alabando en espíritu y en verdad? Veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de alabar al Señor en medio de los milagros que Él hace en nuestras vidas. Isaías 38, y vamos a empezar de atrás para adelante. Vamos a empezar del verso 17 al 20. La palabra de Dios dice, sí. Okay, es bien importante el verso 17, porque no es sí, es sí con acento, sí. Okay. Sí, esta angustia ha sido buena para mí, porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy.
Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. Imagínense, el Señor está dispuesto a sanarme. Cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo del Señor. Este pasaje, el que está hablando, se llama el rey Ezequías. Y este pasaje, el capítulo 38, nos relata del milagro que hizo el Señor con el rey Ezequías. Ezequías era el rey de Judá y siempre vivió su vida haciendo lo que era agradable ante los ojos de Dios. Ezequías reparó las puertas del templo, Ezequías tumbó los santuarios paganos que habían en la tierra. Ezequías vivió su vida sirviendo al Señor. Pero algo ocurrió. Una enfermedad le cayó. Y Dios le dice al profeta Isaías, ok, ve donde el rey Ezequías, que tengo palabra para él. Y el profeta Isaías, obediente, fue donde el rey Ezequías y dijo esto. Miren esto, verso 1. Esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Wow, qué problemón. Yo me he pasado mi vida haciendo lo justo delante de los ojos de Dios. Yo me he pasado la vida sirviendo al Señor. Yo me he pasado la vida adorando al Señor en espíritu y en verdad. Y esta es la recompensa que me gané. Una enfermedad, una muerte, un sufrimiento, una angustia. Cosas así pudo haber dicho Ezequías. Pero no. En molestarse, en vez de decirle al Señor, dame una oportunidad, simplemente se echa a llorar amargadamente. Y le recuerda al Señor que él era fiel. Verso 3 dice: acuérdate, oh Señor, Señor, yo tengo esta enfermedad, tú dices que voy a morir, simplemente quiero que te recuerdes que he vivido toda mi vida para ti. Entonces, cuando me lleves, no le pidió una oportunidad, no le dijo sáname, no le dijo, oye, pero si yo me he pasado sirviéndote, ¿cómo te atreves a hacer eso a mí? Simplemente dijo, Señor, tu voluntad, acuérdate que he sido fiel. Acuérdate que he sido fiel. Y lloró amargadamente. Y en medio de ese llanto, en medio de ese sufrimiento, el Señor hace un milagro. Miren el verso 5. Isaías regresa donde el rey. Esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te añadiré 15 años más de vida. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, no sé si el Señor escucha mi oración? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, yo no sé si tú estás viendo que yo estoy llorando, que estoy sufriendo, que estoy pasando por un problema? Señor, yo te sirvo, no sé si tú estás viendo lo que yo estoy viendo. Y el Señor le dice a Ezequías: he visto tu oración, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Te añadiré 15 años más de vida. ¡Amén! A lo mejor usted dirá, ay, pero 15 son poquitos. Todos los días que el Señor nos regala es demasiado. Si no tienes esa actitud, por eso a lo mejor es que tu vida no ha cambiado. Porque vivimos en una vida que creemos que nos merecemos las cosas. Por eso es que las cosas que están pasando alrededor del mundo están pasando. Porque nos creemos que nos merecemos las cosas. En vez de aceptar lo que nos da el Señor y agradecer lo que nos da. Y miren lo que pasa. Gloria a Dios. Una vez más el poder de Dios se ve. Una vez más el Señor prueba que no hay solamente que no hay justo desamparado. Una vez más el Señor nos recuerda que Él siempre tiene la última palabra. Y en medio de este milagro, en medio de darse cuenta que el Señor alargó su vida, el rey Ezequías comienza a vivir su vida alabando de verdad al Señor. Hermano que me escucha, te vuelvo a preguntar, si el Señor hizo un milagro en tu vida, ¿por qué no estás alabando al Señor en espíritu y en verdad? Desde el verso 9 al verso 20, en este capítulo, es una adoración, es una alabanza. El rey Ezequías escribe un poema en alabanza al Señor por este milagro. Veamos el verso 17 otra vez y el 18. Sí,
esta angustia ha sido buena para mí, porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Ven de que ahora que sabemos el milagro, ahora que sabemos cómo Ezequías sufrió, cómo lloró, ahora podemos apreciar más estos dos versos. Porque vemos que hay un milagro en la vida de él y él se ha entregado a la alabanza, a la adoración. La palabra angustia, lo que realmente significa en el idioma original, es amargura, es una intensa emoción. En otras palabras, lo que el rey Ezequías está diciendo es que este sufrimiento, esta amargura, esta intensa emoción que yo siento por dentro, ha sido buena porque lo que hizo fue acercarme más al Dios del mundo. Este problema, esta amargura, esta intensa emoción, lo que hizo fue acercarme más al Señor. Nosotros podríamos decir eso. Nosotros podríamos decir que esta angustia, este problema por la cual estamos pasando es buena para nosotros. ¿Qué podría decir eso? Pastor, estoy pasando un problema, pero me lo gozo. Chacho, estoy gozando con este problema. ¿Verdad que no decimos eso? Pastor, ore, pues estoy pasando por un problema bien difícil. Y si yo le digo a usted, es que todo es para el bien de los que confían en Jehová, usted se ríe en mi cara. ¡Ja! Es que usted no sabe lo que me está pasando a mí. Bueno, yo no sé, aunque yo sé mucho, pienso yo. Aunque yo no sé los detalles del problema que usted está pasando, pero yo sé lo que el Señor hace en los problemas. Yo sé que nosotros le servimos a un Dios que todavía hace milagros y seguirá haciendo milagros. Y que hizo milagros en mi vida. Y si hizo milagros en su vida, le vuelvo a preguntar por qué no lo está alabando en espíritu y en verdad. ¿Por qué no está viviendo su vida alabando al Señor en espíritu y en verdad? No estamos hablando de iglesia, no estamos hablando de doctrina, no estamos hablando de religión, estamos hablando de su relación personal con Jesucristo. Si el Señor hizo un milagro en su vida, ¿por qué no lo está alabando, adorando en espíritu y en verdad? Usted sabe la razón por la cual no podíamos decir lo mismo que dijo Ezequías. Es que nosotros nos olvidamos de alabar al Señor por los milagros que ya le ha hecho y nos concentramos en las cosas que nosotros pensamos que el Señor todavía no ha hecho. Nos concentramos más en las cosas que nosotros pensamos Él no ha hecho en nuestra vida y le restamos importancia a las cosas que ya Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Porque siempre que el Señor resuelve un problema en su vida, en mi vida, siempre decimos, sí, pero tengo este otro problema. Siempre decimos, salgo de una para meterme en otra. ¿Verdad que sí? Porque siempre pensamos en lo que no tenemos. El Señor me ayudó a pagar el bill de la luz. Ay, pero el del agua viene por ahí. ¿Y qué voy a hacer? El Señor me ayudó a pagar el carro. Ay, pero la renta viene por ahí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Siempre hay algo. Siempre no podemos vivir si no tenemos una preocupación. Los niños, Derek es uno que no tiene ninguna preocupación en el mundo. Ninguna. Y ahora menos que homeschool, que no le tiene que levantar temprano. Él goza con homeschool. No le tiene que levantar, no tiene preocupación alguna. A mí me gustaría vivir por lo menos un día así como Derek, sin ninguna preocupación. Ezequías dice que los muertos no pueden alabar al Señor. Los muertos no pueden vivir en espíritu y en verdad. Solamente los vivos, miren eso, solamente los vivos pueden alabar y adorar al Rey de Reyes en espíritu y en verdad. Y si el Señor te rescató de la muerte, entonces tú estás vivo. Amén. Si el Señor lo rescató de la muerte, entonces usted está vivo. Como estamos vivos, debemos de olvidar lo que no tenemos y celebrar lo que tenemos, que es vida. Y como tenemos vida, podemos alabar al Señor. Te vuelvo a preguntar, si tienes vida, hizo un milagro en tu vida, ¿por qué no lo estás alabando en espíritu y en verdad? ¿Entienden el meollo?
¿Entienden? Hermano, ¿por qué no lo estamos haciendo? Miren lo que dice el verso 19. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. Te pregunto, ¿adoras y demuestras? Oye, hermano Freddy, pastor Freddy, que no sé qué me está hablando ahora. Los vivos no solamente pueden adorar al Señor, pero también demuestran, enseñan, comparten lo que el Señor ha hecho en su vida a otras generaciones a través de la alabanza y la adoración. Nosotros compartimos, enseñamos, demostramos el milagro que el Señor ha hecho en nuestra vida a otras generaciones a través de la alabanza y la adoración. Hermano, si sus hijos cantan más las canciones de Pitbull que las canciones de Samuel Hernández, ¿estamos adorando al Señor en espíritu y en verdad? Si estamos cantando más las canciones de Manny Manuel, Piedra Callada, en vez de lo que escuchamos en la iglesia, ¿estamos adorando al Señor en espíritu y en verdad? A través de la alabanza, a través de la adoración, nosotros demostramos a las demás generaciones lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ustedes me han escuchado que yo me recuerdo la canción con que se abrió el culto el día que yo me entregué al Señor. Yo me recuerdo de esa canción. Y no porque soy mejor que ustedes, porque no soy mejor que ustedes. No soy más inteligente que ustedes, soy menos inteligente que ustedes. Casi no hablo bien el español. Pero yo le presto importancia a lo que el Señor ha hecho en mi vida. ¿Usted le presta importancia a lo que el Señor ha hecho en su vida? Porque si le presta importancia, entonces vamos a ponernos a alabar al Señor en espíritu y en verdad. Cuando usted adora al Señor en espíritu y en verdad, está contando a las demás personas cuán agradecido está que el Señor lo salvó. Cuando usted alaba al Señor en espíritu y en verdad, le está contando a las demás personas cuán agradecido está de que el Señor cargó con sus pecados. Cuando usted alaba al Señor en espíritu y en verdad, le está contando a las demás personas cuán agradecido está que el Señor hizo un milagro en su vida. Ezequías cambió su vida. Verso 20 dice, imagínense, el Señor está dispuesto a sanarme. Cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida. Voy a repetir eso. Cantaré sus alabanzas con instrumentos, ¿cuándo? Todos los días de mi vida en el templo del Señor. En el templo del Señor. Hay veces que yo le pido a hermanos o hermanas, hermana, te toca orar hoy. A mí, pastor. Mande a otro, pastor. Estamos adorando al Señor en espíritu y en verdad. Si el Señor te dio vida, demuéstralo con oración, con alabanza, con adoración. Ezequías, al ver el milagro que el Señor hizo en su vida, cambió su forma de vivir. Aunque ya servía a Dios, pero cambió, quería vivir ahora en espíritu y en verdad, quería alabar al Señor en todo momento, quería adorar al Señor en todo momento. Y te pregunto, nosotros en el medio de lo que estamos pasando, de la situación que estamos pasando ahora mismo, ¿podríamos decir lo mismo que dijo Ezequías? ¿Haríamos lo mismo que hizo Ezequías? ¿Viviríamos para adorar al Señor espíritu y en verdad? Hermano, nuestra meta debería de ser vivir cada momento de nuestra vida sirviendo y adorando al Señor en espíritu y en verdad. Eso debe ser nuestra meta. Imagínense, el Señor nos salvó y como nos salvó, tocaremos nuestros instrumentos musicales. Cantaremos alabanza en su nombre todos los días de nuestra vida. Tocaremos los instrumentos musicales, cantaremos alabanzas y adoraciones en su nombre todos los días de mi vida. Ya mismo va a haber un llamado especial.
Y si el Señor hizo ya un milagro en tu vida, te exhorto que vengas aquí al frente en unos momentos, vamos a hacer un llamado, y que vengas aquí al frente y comiences a adorar al Señor en espíritu y en verdad. A la actriz de la película le tomó 28 días rehabilitarse, pero a ti te va a tomar mucho menos. Te va a tomar mucho menos, porque el santo cirujano, el santo carpintero está aquí para hacer un milagro en tu vida y transformarte en una vajilla nueva. Vamos a cerrar los ojos y ven aquí al frente para que comiences a vivir tu vida alabando al Señor en espíritu y en verdad. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti, te damos la gloria y te damos la alabanza. Y te damos las gracias, Padre Santo, por este reto que nos has hecho. Te damos las gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque fue predicada, escuchada, y ahora te pedimos fortaleza para vivir tu palabra. Te pedimos en estos momentos, Padre Santo, que tú despiertes esa luz espiritual en nosotros y que nos des fortaleza para hacer lo que nos estás pidiendo hacer. Te damos gracias por tu mensaje en el nombre de Jesús. Hermanos, así mismo con los ojos cerrados y las cabezas bajadas. Primero vamos a hacer un llamado para las personas que no tienen una relación personal con Jesucristo. Si usted nunca ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, si usted nunca lo ha hecho públicamente, simplemente levante la mano y yo voy a ir donde usted.